Bienvenidos, iniciamos esta transmisión para el SQ Play. Nos encontramos en el Hotel Arenales, estamos junto a una eminencia del derecho, estamos junto al doctor López Mesa. Él está aquí en nuestra provincia, recién llegado para dar una serie de disertaciones, traer un poco de conocimiento también a sus pares, particularmente con disertaciones importantes como lo mencionábamos, pero sabemos que él tiene un rol muy importante. De hecho también pertenece a la Academia Nacional de Ciencias en Buenos Aires y ha tenido participaciones muy importantes a lo largo de su carrera, así que hoy lo vamos a conocer un poquito. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por el tiempo que se toman y un placer estar en contacto con el público. Bueno, coméntenos principalmente su visita aquí en nuestra provincia. Bueno, hoy vine por unas cuestiones profesionales, pero además tuvimos contacto con la Corte de Justicia de la provincia, que nos ha recibido muy amablemente. Y ahí estamos pensando en hacer el año que viene una serie de capacitaciones por el cumplimiento de los 10 años de vigencia del Código Civil y Comercial. Bien, es el último, digamos, y se va a realizar un desglose para poder analizarlo, digamos, en un contexto como el que estamos viviendo hoy, como el que va cambiando, porque de la fecha en la que se van sancionando, va avanzando, digamos, nuestra sociedad, y hay que seguir analizando si se siguen aplicando a ese contexto. Así es, muy aguda tu observación, porque en 10 años el código ha quedado un poco desactualizado. Por ejemplo, en materia tecnológica, con toda la aceleración que ha tenido la tecnología luego de la pandemia, todo ese tipo de innovaciones no están contenidas en el Código Civil y Comercial, con lo cual habría que poner algunas normas específicas sobre eso y actualizarlo, lo que ha mostrado la realidad durante 10 años. Bien, bueno, es un placer tenerlo aquí en nuestra provincia, rodeado también de colegas, por supuesto, abogados del medio que aprovechan para nutrirse en estos intercambios. ¿Qué nos puede contar también, doctor? Porque sabemos que ha participado y que tiene roles muy importantes a lo largo de su carrera y que van, por supuesto, ayudando a una sociedad mejor. Bueno, la verdad que a esta altura ya he cumplido 59 años. Si miro para atrás, nunca pensé haber hecho todas las cosas que me ha tocado hacer. Generalmente las cosas que uno busca, como mensaje sobre todo a los más jóvenes, las cosas que uno busca, y sobre todo si las busca con desesperación, no las consigue. Generalmente la vida le trae cosas que a lo mejor uno no busca o no espera, y suelen ser las mejores. Por eso en general uno tiene que hacer lo que corresponde, las cosas bien, pero un poco desapegado. Así que en ese camino he pasado por el cargo de juez de cámara, asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, y últimamente estoy muy dedicado al tema del asesoramiento. En los últimos meses el Senado Nacional, me convocó para escucharme respecto de la conformación de la Corte Suprema. Es un tema bastante complicado y es un tema acuciante, hay que resolverlo. No puede ser una corte de 3 personas, porque eso es propio de un país bananero, de un país que no tiene una estructura como la que tiene este, ni los intereses en juego que tiene este. Entonces, urge concretar, digamos, una modificación de la Corte, o sea, para que vaya 5 jueces, como es su realidad, o que sea 7, que sería lo más interesante. Bueno, eso ha generado a lo largo de estos años mucha incredulidad, se podría decir, en la sociedad, que ha perdido un poco la esperanza en la justicia o en cómo está conformado, en la independencia, como lo mencionábamos, de los poderes. ¿Considera que esto va a llevar una pluralidad también de voces y de puntos de vista? Sería deseable, porque en este momento 3 personas resuelven temas fundamentales del país. Y uno a veces entiende, primero, que hay una guerra interna en la Corte. Son 2 contra 1, no son 3, son 2 más 1. O 2 menos 1, porque a veces también pasa eso. Entonces, a veces los fallos no terminan solucionando los problemas, sino que terminan en personalismos, en cuestiones raras. Y por otra parte, que el presidente de la Corte presida el Consejo de la Magistratura, que tenga un rol cuando son 3, es algo más bien extraño, propio de un país menor, no de un país como este que, aun cuando está un poco empobrecido, sigue siendo un gran país. Entonces habría que por lo menos nombrar los que faltan. Y yo diría que 7 sería mejor, porque le daría más funcionalidad a la Corte y sobre todo más pluralidad. No podría haber, digamos, acuerdos chiquitos entre pocas personas. Sería mejor que para la población haya un acuerdo más amplio. Bueno, doctor, y usted fue convocado para que poder dar a conocer su punto de vista. ¿Qué tan avanzada está esa negociación o qué tan viable lo ve y en qué plazo más o menos?
Primero, por ahora, con el despiole que hay antes que asuma la nueva legislatura y todo, no pareciera que por ahora vaya a haber modificaciones. Políticamente se dijo, a veces se tiran globos de ensayo a ver qué pasa, si pasa, pasa, y entonces el gobierno actual dijo que con los senadores que iba a tener a partir de diciembre, más los del kirchnerismo, podían nombrar ellos sin consultar con nadie. Yo personalmente no creo que eso pase, porque hoy en día no están los senadores que estaban en la bancada kirchnerista, y entonces no se dan los 2/3 que hay que juntar. Es más, creo que sería muy negativo que fuera un acuerdo de cúpulas. Los jueces de la Corte tienen que ser nombrados con un consenso, con un prestigio, no pueden ser los impresentables de uno más los impresentables de los otros. Tiene que ser gente con un consenso, con una formación, porque si no, así estamos. Ya ha habido muchos impresentables en la Corte. Ahora habría que poner gente seria. Sobre todo para dar un mensaje a los inversores. Después nos quejamos de que nadie pone un peso. ¿Y cómo la van a poner? Dice, no vienen los 20.000 millones. Y no vienen los 20.000 millones. Entonces, hay que dar un mensaje. ¿El mensaje cuál es? Seguridad jurídica. ¿Con qué lo da? Con una corte bien integrada, con una mejor legislación. Eso sería muy importante. Un signo de madurez. Y más con los escándalos, digamos, prematuros que ha tenido el gobierno actual, ¿no? En ese contexto, o sea, y también con los precedentes de una presidenta con condena. Creo que hay como muchos aspectos para tener en cuenta respecto a cuál es el mensaje que Argentina está dando hacia afuera. Es buena periodista, usted pregunta bien, es muy aguda. Claro, porque uno podría, algún mal pensado, no es mi caso, yo soy un inocente, pero algún mal pensado podría pensar, dice, en el fondo es un pacto de impunidad. La impunidad es la que ya está condenada, más los que podrían estarlo. Entonces eso no es buen mensaje. Claro, es un arma de doble filo, se podría decir, porque los motivos por los cuales tenemos una presidenta con una condena podrían abarcar directamente al que hoy está en vigencia por hechos que quizás él no tiene conocimiento o alcance. Es muy peligroso también eso, ¿no? Sí, podría ser. Entonces lo mejor sería transparentar las designaciones en la Corte y poner gente que esté más allá del bien y del mal. Gente que no esté comprometida con acuerdos espurios o con compromisos previos. Eso sería fundamental. Volver a la Corte Argentina de otra época. Como debió ser siempre, sin mezclarse los poderes y que mantengan esa autonomía para que pueda ser completamente objetivo, digamos, los fallos. Yo tuve la suerte de ser discípulo de un gran juez de la Corte, ya fallecido, uno de los mejores jueces de los últimos 60 o 70 años, que era el maestro Pedro José Frías. Uno hablaba con Pedro Frías y es el único prócer vivo con el que tuve el honor de hablar. Entonces, habría que poner de ese tipo de gente en la Corte. O sea, gente que honre el cargo, no que se beneficie de él. Bueno, hay mucho para abarcar dentro de lo que abarca, digamos, su cargo y demás. Y también podemos hacer hincapié en lo civil. Habíamos mencionado incluso fuera de cámara cuál es la situación actual respecto a los médicos, a la medicina. Nosotros venimos, todo el mundo viene de ser golpeado por una pandemia. En el principio personas que habían sido denominadas héroes, después volvimos a lo mismo. Hemos visto aquí particularmente en la provincia de Catamarca marchas infinitas con luchas por un salario digno y también por supuesto, el paciente, el ciudadano común, que se ve como el último eslabón, siempre el más débil, que hoy, por ejemplo, le comento particularmente en la provincia de Catamarca, debe abonar plus, aparte de las prepagas o de las obras sociales que tenga. Y bueno, ¿y cuáles son las respuestas a los diferentes casos? Hemos tenido algunos hechos de mala praxis, cómo debe responder un médico, o sea, ¿qué ampara a un lado y al otro sería, no? Bueno, el tema, yo estoy escribiendo un libro en este momento, que va a ser, digamos, una actualización de un libro de hace 10 años, sobre responsabilidad civil y penal del médico. Pero es un tema que está muy candente. Está muy candente también el tema de la responsabilidad de prepagas, de obras sociales, de sanatorios, porque en realidad hay dos cosas que se suman y dan la tormenta perfecta. Por un lado, una gran reclamación, es decir, muchas personas reclamando, porque antes, por ejemplo, alguien se moría, la gente decía, bueno, el médico hizo todo lo que podía, ya está, una fatalidad. Hoy no. Hoy se da un resultado que nadie esperaba y hay una reclamación. Sobre todo si el médico no es amable, no es empático, esos son los más demandados. Entonces, por un lado, una gran reclamación. Y por otro lado, una gran chapucería.
Porque basta con ver Pérez Volpin, el caso Pérez Volpin, el caso Nuin, del joven jugador de fútbol que a los 18 años, cuando era operado de rodilla, se murió. Y es difícil de explicar esas cosas. Entonces, una solución podría ser la que daba un tribunal del cual yo fui pasante y aprendí mucho, el Tribunal Supremo de España, que creó para estos casos una doctrina que es la doctrina de los resultados desproporcionados. Entonces, te están operando de rodilla, una operación de baja mortalidad. La persona muere. El médico tiene que probar que hubo otra causa. Si no, se presume que... Porque si no es muy fácil. O sea, a ver, el paciente estaba anestesiado, en muchos casos inconsciente, no sabe qué le hicieron, no había nadie más. Los médicos redactan la historia clínica, tienen todas las posibilidades para probar. ¿Cómo le vas a probar al paciente en esos casos? Y si el resultado es desproporcionado, se invierte la carga de la prueba. Esa podría ser una solución, que de hecho ya hay fallos argentinos que la aplican. Doctrina de los resultados desproporcionados. Justamente sobre eso le iba a comentar, porque se puede avanzar sobre digamos, estos procedimientos, pero digamos, el código tiene los artículos necesarios para contenerlo. Contrariamente a lo que la gente pueda pensar, el Código Civil y Comercial no tiene una sola norma sobre medicina, ni una. Ni una. O sea que es un código que ha quedado obsoleto, que hay que actualizar. Por otra parte, lo único que tiene es un artículo 1756, y última parte, que establece que hay que probar la negligencia de los sanatorios y otros que tienen personas internadas. O sea, eso es una norma que hay que cambiar. Porque si hay un caso donde no... ¿Cómo probás qué pasa dentro de un psiquiátrico? ¿Qué pasa? ¿Cómo probás? Si no te dejan entrar, tenés que entrar con una tarjeta. O sea, el código en ese aspecto adolece de serias carencias. Bueno, ese es un punto muy importante a destacar. Bueno, vamos a esperar entonces ansioso ese libro y ver qué tipo de medidas se toman al respecto para que el ciudadano se sienta de alguna manera más protegido, porque de nada sirve llegar a comprobar que existió una mala praxis si a la hora de que ellos tengan que responder por esos hechos no hay nada que los ampare o que los pueda ayudar. Algo más. Acaban en el mes de octubre, dictaron una ley que es la llamada Ley Nicolás, Ley 27.797, que es la Ley de Calidad de Servicios de Salud. Uno la ve una ley maravillosa, Alicia en el País de las Maravillas. El problema es que es aplicable en Suiza, en Dinamarca. Si vos llegás a aplicar las exigencias de esa ley a la realidad argentina, yo te puedo asegurar que el 90% de los sanatorios y clínicas tienen que cerrar. Porque no se podría aplicar eso así como está. Entonces, ¿de qué sirve dictar leyes maravillosas si no están los medios para después poder aplicarla? Hay que hacer un derecho sensato, un derecho pragmático, razonable. Bueno, eso es lo que falta. O grandes declamaciones o carencias absolutas. Habría que hacer algo al medio. Así es, bueno, comparto ese punto de vista, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que haya... Bueno, muchas gracias. Esperamos que disfrute su estadía aquí en Catamarca. ¿Ya había podido venir? ¿Conoce un poco del paisaje? Sí, durante una época, años 2017, 2018, vine mucho. Porque en aquel momento hacíamos una capacitación también aquí con la asesoría de gobierno y bueno, en esa época vine mucho. Bueno, que disfrute entonces la estadía. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias a usted también, doctor, por estar presente. A ustedes les agradecemos por estar del otro lado y será hasta cualquier momento.